La propietaria se encontró con un piso muy tabicado, muy dividido, y ella quería tener algo más diáfano y más flexible, una vivienda que le permitiera ir modificándola a sus necesidades. Atendiendo a este programa, estructuramos una gran sala, digamos, una zona de día diáfana en la que se suceden distintas zonas funcionales y una zona de noche más rígida, más tabicada, puesto que son unos espacios fijos. El acceso a la vivienda se produce en este punto. Nada más entrar tenemos un vestíbulo abierto desde el que tiene acceso la zona del despacho. El vestíbulo inmediatamente se comunica con la gran sala diáfana o zona de día a través de una cortina semitransparente, ¿no? Para, digamos, privatizar un poco, pero no cerrar del todo. En la zona de estar tenemos un mobiliario a base de un sofá-cama y sillones, que es todo un mobiliario de reciclaje, digamos. La propietaria los ha ido acondicionando, los ha tapizado. Igualmente la zona de la televisión, son unos palés encontrados y utilizados para apoyo de la televisión. Luego pasamos ya a la zona de cocinar. Podemos ver que es una zona abierta. Queríamos disfrutar de todo el espacio, no cerrarlo. Y como tal, se ha querido cuidar el aspecto de la cocina. Se ha combinado una madera de cebrano en la encimera con unos módulos en copa y se ha querido destacar la zona de la barra con un muro potente en rojo, digamos. En el baño principal, por ejemplo, tenemos también integrada lo que es la lavadora en un mueble que la oculta, lavadora y termo. Y de esta forma ganamos espacio para los módulos de la cocina, aprovecharlos para otros usos. Y por último, la zona de apoyo actualmente se usa como zona cuarto de plancha, almacén y tal. Pero está pensado que con el tiempo se habilite un dormitorio cerrando en este punto y habilitando este armario para ropa, ¿no? La zona de día vemos que queda ordenada por la estructura que se ha dejado vista, 3 pórticos de vigas en celosía. Están realizadas con raíles de tranvía cortados y separados para conformar las cerchas. Y bueno, de esta forma pretendemos potenciar la fluidez de todo el espacio, ¿no? La zona de noche funciona como un volumen de madera. Se ha integrado todas las puertas, digamos, para camuflarlas un poco, no darles mucha importancia, que funcione como un elemento dentro del gran espacio. El dormitorio tiene unas proporciones bastante armoniosas. Se han utilizado 2 mesitas de noche pequeñas. Se han equipado con 2 lamparitas de noche de estilo también reciclaje, ¿no? Puesto que están hechas con cajas de botellas de vino. Yo creo que en esta vivienda se ha pretendido sacarle partido a un espacio convencional con los elementos, primero, algunos que ya contiene la propia vivienda, como el tema de vigas, pilares, y con mobiliario pues de reciclaje. Se ha intentado hacer una obra bastante económica. Yo pienso que la vivienda es un elemento cambiante en función de las necesidades de cada momento, de cada persona, y bueno, que ha de ser un espacio flexible, ¿no?